Pero nosotros somos responsables de buscarla, leerla y compartirla, porque esa es por la que se peleó. Si ellos se dicen herederos de los mambises, si le pusieron a sus tanques de guerra en Mambí con el machete en la mano y no respetan por lo que pelearon eso, pues son traidores de la historia, como lo son. Yo no tengo ninguna duda. Pero eso es por si queda alguien. Pero y además para dar el argumento, para que tú lo tengas. Cuando tú digas que tú me dices que ustedes son herederos de los mambises, mira lo que querían los mambises y mira lo que quieres tú. Póntelo ahí, George, como la tiranía muestra el evento de celebrar un aniversario de la Constitución de Guaymaro. Póntelo ahí. Apenas habían transcurrido 6 meses del inicio de las luchas independentistas y en el campo insurrecto existían diversidad de criterios. Lograr la unión era trascendental, por lo que el 10 de abril de 1869 se efectuó la Asamblea de Guaymaro. A 155 años de aquella histórica fecha, en este poblado camagüeyano, se recordó el hecho con una actividad político-cultural y que contó con la presencia del miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, del secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, así como de las máximas autoridades de la provincia y del doctor Eduardo Torres Cuevas, director de la oficina del programa Martiano. Ya, déjalo ahí porque hay otro video. Imagínense ustedes alar por los pelos la Constitución de Guaymaro, ¿verdad? La Asamblea de Guaymaro que parió, entre otras cosas, la Constitución. Bueno, alar eso y decir que la actualidad que tiene, que la vigencia que tiene, es los problemas que tiene el pueblo de Cuba. ¿Oigan eso? Bueno, eso fue el primer video. Ahora miren el segundo. Ponte ahí el segundo, George. A la historia previa de la Constitución de Guaymaro, su significado y trascendencia histórica, no solo por sus textos, sino por su importancia, pues sus participantes fueron hombres de armas, pero de un gran pensamiento político, nos acercó en su conferencia el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba, máster en Ciencias, Homero Acosta Álvarez. De igual manera, reflexionó además sobre el proceso democrático y las garantías de la Carta Magna aprobada en 2019. Y sobre todo, porque más allá del hecho parlamentario está el hecho democrático y participativo, de lo cual los cubanos tenemos que sentirnos orgullosos. Aquí hay una legitimación del sistema socialista. Aquí hay una vocación de construir el socialismo y no el capitalismo, no porque lo diga una constitución, porque lo hizo suyo un pueblo. En 2 momentos de participación únicos en un proceso de consulta popular donde se escuchó a todos y se dieron todas las opiniones y hubo que responder opinión por opinión. De la igualdad de todos los cubanos, la unidad revolucionaria e ideológica en Guaymaro, Párate ahí, ya lo tienen. Oigan esto. Y aquí se derivan muchas cosas. Lo primero es el temor a la verdad. ¿Por qué tanta verborrea y no poner la Constitución de Guaymaro? Yo lo estuve buscando dentro de las páginas de la tiranía y no lo vi. Te ponían un par de viejos ahí hablando su interpretación. No, yo quiero ir a la fuente. Tuve que encontrar, o lo encontré en el portal iberoamericano de Derecho de la Cultura, como tantas cosas que nosotros tenemos que ir a una fuente extranjera porque la tiranía la esconde. Y ahí tienen, y yo les voy a pedir a que lo busquen, ahí tienen la Constitución de Guaymaro de 1869, el 10 de abril de 1869, Constitución política que regirá lo que dure la guerra de la independencia. En apenas 3 páginas te dice cómo ya esos patricios, ya se sentaban, y dijeron, vamos a darle carácter de Estado, ¿verdad? Nosotros tenemos una república en armas, no la muela que dicen esta gente, y van a ver el divorcio, la diferencia, la distorsión, lo alejado que está la realidad cubana de lo que querían los patricios, de lo que querían los padres libertadores,
de lo que querían los que fueron contra España por las armas. Van a verlo alejado, tan alejado de esa manipulación que no te ponen la Constitución en sí. Pero nosotros sabemos leer y la Constitución está ahí. Ahora, el poder legislativo residirá en una Cámara de Representantes. Están creando un Congreso ahí. Esta Cámara concurrirá igual representación por cada uno de los 4 estados. Dividieron la isla en 4 estados. Eso significa un estado lo más pequeño posible. ¿Cuántos diputados menos? ¿Cuántos gobernadores menos? ¿Cuántos intendentes menos? ¿Oían eso? ¿Cuánto menos? Bueno, el cargo de representante es incompatible con todos los demás de la República. Usted solo podía, si era representante, solo eso. No podía ser del Ejecutivo. Usted estaba en el Legislativo, en esa asamblea de 4 representantes, porque era 4 estados, no 14, 15, 20, 35 más municipio especial, provincia, no. No, Granma con el invento de Fidel, que le puso el nombre de bote de la abuela que se estaba hundiendo. No. Eso. Después, cuando ocurran vacantes en la representación de algún estado, el ejecutivo del mismo dictará las medidas necesarias para la nueva elección. Y ahí va a hablar de cuál es el ejecutivo de esa asamblea. La Cámara de Representantes nombrará el presidente encargado del Poder Ejecutivo, el general en jefe, el presidente de las sesiones y demás empleados suyos. De esa Cámara de 4 representantes sale un ejecutivo. Y ahí se habla de un presidente, de un general en jefe, de un presidente de las sesiones y de otros empleados que necesita. El general en jefe será subordinado al ejecutivo y debe darle cuenta de sus operaciones. Miren qué estructura esta. Por eso no ponen la Constitución en sí. Por eso tienen que, como hacen con Martí, con Maceo, con Máximo Gómez, manipular todo, porque prácticamente Martí dijo que Cuba necesitaba un Fidel para ello. Prácticamente Martí dijo, no, yo di la vida porque atrás vendrá otro que será mejor. Y así te criaste tú. Y tú eres responsable de sacarte toda esa porquería de la mente y tienes que buscar la fuente. Por eso no quedarte en el videíto. Ve a la fuente. Ve a la fuente. Y la fuente es la Constitución. Ellos te la esconden, pero la internet te la muestra. Ante la Cámara de Representantes deben ser acusados. Cuando hubiere lugar, el presidente de la República, el general en jefe y los miembros de la Cámara. Esta acusación puede hacerse. O sea, esa asamblea es el foro para discutir todo y todo se lleva ahí. Y se da cuenta y se rinde cuenta y se explica y se denuncia si alguien lo está haciendo mal. Miren esto, estamos hablando de cuántos años atrás. Y miren toda la manipulación para citar esta Constitución sin decir lo que ellos querían. Porque esto es lo que ellos querían. Y este era el nacimiento de la República. No la tiranía que hay ahora. La 10, las decisiones legislativas de la Cámara necesitan para ser obligatoria la sanción del presidente. Miren cómo ellos ahí dividen los poderes. Miren cómo dividen los poderes. Por un lado, en la asamblea es donde se discute, donde se aprueba, donde se acusa, donde se delibera, donde se decide, pero hay que refrendarlo. Se necesita la aprobación, la sanción del presidente. Y ahí lo tienen, que es el ejecutivo. El artículo 11. Si no la obtuvieren, volverán inmediatamente a la Cámara. Si el presidente no le da el voto, no le da el visto bueno, no le da la aprobación, el ok, regresa para la Cámara para ver cuáles son las objeciones del presidente sobre esa legislación. Los mambises estamos hablando, los padres fundadores de la República. Vete para el artículo número 12. El presidente está obligado en el término de 10 días a impartir su aprobación a los proyectos de ley o negarla. Y tiene un coto, no es que a ti te da la gana y lo engaveta, es que tiene 10 días para decir sí o no. Y si dices que no, tienes que poner por qué. Miren esto, un estado mínimo, 4 estados. Es una asamblea. De ahí sale un ejecutivo. Y el ejecutivo da cuenta a esa asamblea. Pero también refrenda, aprueba, sanciona lo que se legisle en esa asamblea. Y ahí está la separación de poderes. Ahí está.
legislativo y ejecutivo. Acordada por segunda vez una resolución de la Cámara, la sanción será forzosa para el presidente. Si la Cámara dice 2 veces que eso es lo que va, ya el presidente tiene que decir que sí obligatoriamente, porque ya se vieron las objeciones y ya se volvió a revisar y se volvió a aprobar por la Cámara. Así que el poder del presidente también es limitado. Limita el poder de la Cámara y limita el poder del presidente. Deben ser objeto indispensable, 14. Deben ser objeto indispensable de ley las contribuciones, los empréstitos públicos, la ratificación de los traslados, la declaración y conclusión de la guerra, la autorización al presidente para conceder patentes, levantar tropas y materiales, proveer y sostener una armada, y la declaración de represalia con respecto al enemigo. Es en la Asamblea que se ve todo eso, no una decisión que el presidente toma sin consultar. Especial, espectacular, simple, limpia, clara. La Cámara de Representantes se constituye en sesión permanente desde el momento en que los representantes del pueblo ratifican esta ley fundamental hasta que termine la guerra. Ya esa es la Constitución de la República en armas. El Poder Ejecutivo residirá en el presidente de la República. Para ser presidente se requiere la edad de 30 años y haber nacido en la isla de Cuba. Sigue bajando. El presidente puede celebrar tratado con la ratificación de la Cámara, separación de poderes y poderes limitados. Designará a los embajadores, ministros, plenipotenciarios y cónsules de la República en los países extranjeros. Recibirá a los embajadores, cuidará de que se ejecuten fielmente las leyes y expedirá su despacho a todos los empleados de la República. Los secretarios del despacho serán nombrados por la Cámara a propuesta del presidente. El presidente tenía que llevar, según esta Constitución, su plancha, y la Cámara era la que aprobaba o no. El Poder Judicial es independiente. Su organización será objeto de ley especial. Para ser elector o electo se requieren las mismas condiciones que para ser elegido. Todos los habitantes de la República, miren esto, el artículo 24. Todos los habitantes de la República son enteramente libres. Busquen que diga eso la Constitución del 19. Artículo 25. Todos los ciudadanos de la República se consideran soldados del Ejército Libertador. Artículo 26. La República no reconoce dignidades, honores especiales ni privilegio alguno. Líder histórico de la Revolución, comandante en jefe vitalicio, los Castro son los dueños, la generación del centenario, comandante de la sierra, no reconoce nada de eso. Son ilegítimos, no respetan a los patricios. No hubo una continuidad de aquel esfuerzo que comenzaron los patricios cubanos. Los ciudadanos de la República no podrán admitir honores ni distinciones de un país extranjero. Bien nacionalista, bien protectora. Sigue ahí, George, que hay uno que el 28 revienta. Oigan esto, la Cámara no podrá atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del pueblo. Ese artículo 28 derrumba la Constitución del 19, que en su artículo 5 dice que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza superior dirigente del Estado y de la sociedad. El que no es comunista no entra en la Constitución. El Partido Comunista manda en Cuba. Y miren cómo ya los padres fundadores, la primera Constitución, la Constitución de Guaymaro del 10 de abril de 1869, en su artículo 28 decía que esa Cámara, esa Asamblea, ese Poder Legislativo no podía atacar las libertades de culto, imprenta, reunión, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del pueblo. Somos nosotros los que no vamos a buscar la historia. Esta Constitución podrá enmendarse cuando la Cámara unánimemente lo determine. Tampoco es grábalo en piedra. Es que ellos podían después hacerle cualquier enmienda
a la Constitución. Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Qué tiene que ver ese documento con lo que está pasando en Cuba hoy? ¿Quién puede decir que hay alguna similitud? ¿Quién puede mostrar, demostrar, argumentar que la Constitución de la tiranía o la Constitución que impuso la tiranía hoy es consecuente con este origen? Respeta los principios por los que dieron la vida a tantos cubanos. ¿Quién puede atreverse a eso? Por eso no la ponen, pero nosotros somos responsables de buscarla, leerla y compartirla, porque esa es por la que se peleó. Si ellos se dicen herederos de los mambises, si le pusieron a sus tanques de guerra el mambí con el machete en la mano y no respetan por lo que pelearon eso, pues son traidores de la historia, como lo son. Yo no tengo ninguna duda, pero eso es por si queda alguien. Pero y además para dar el argumento, para que tú lo tengas, cuando tú digas que tú me dices que ustedes son herederos de los mambises, mira lo que querían los mambises y mira lo que quieres tú.